Y vamos a empezar con la unidad de estadística, ¿ya? Así que ya todo el tema del cálculo diferencial, eh, sí, el cálculo diferencial, integrales, todo eso, se acabó. Pero igual recuerden que no se ha evaluado, se va a evaluar prontamente. Así que vamos a empezar con... ¿Y qué pasó acá? Hola, buen día. Eh, días, porque no son buenos. Estadística descriptiva. Yo creo que esta va a ser la parte donde más voy a escribir, ¿ya? Que no, te avisé. Entonces, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es la estadística descriptiva? ¿Han escuchado hablar de la estadística descriptiva o no? ¿Y qué es? ¿Y de qué te acuerdas? Esas son medidas de tendencia central, de dispersión. Son formas con las cuales trabaja la estadística descriptiva para dar representación de los datos. ¿Ya? Entonces, la estadística descriptiva es una técnica, ¿ya? Es una técnica matemática ¿ya? Dedicada a obtener, organizar y describir un conjunto de datos. ¿Ya? O sea, hace hartas pegas, ¿ya? Y para empezar a hacer estas pegas, hay que definir algunos conceptos. El primer concepto va a ser el concepto de población. Población. Hola. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a entender por población? Una población es un conjunto ¿ya? Es un conjunto que tiene la totalidad, que tiene la totalidad de individuos a ser estudiados. Individuos a ser estudiados. ¿Ya? Obviamente tú los vas a estudiar no porque sí, sino por sus características. ¿Ya? Y además, una característica o variable estadística, o aquí vamos a escribirlo mejor, variable estadística, ¿ya? De interés
se denota generalmente como X, ¿ya? Por ejemplo, ponte tú que nosotros vayamos a estudiar la estatura de el chileno o la chilena promedio, ¿ya? Entonces, el estudio se basa en la población de todos los chilenos, que somos como 20 millones, ¿no? Hoy, bueno, pues podemos descartar a los niños, ¿o no? Ya como 15, no sé, ¿cuántos chilenos habrán? Bueno, habrán menos, ¿sí? Sí, como nosotros, ¿o no? ¿O es un niño usted? Señora. Ah, ya. Bueno, acá, no voy a decir nada. Ya. Pero imaginemos que nosotros vamos a medir su estatura. Esa estatura sería la variable X, ¿o no? Ya imaginemos que hay 15 millones de chilenos. Nos vamos a andar sacando la wincha para medir a los 15 millones de chilenos, ¿o no? Entonces, de esa población, nosotros vamos a deducir un poquito de información, pero no solamente midiendo toda la población, sino que vamos a sacar un pequeño grupo selecto que le vamos a llamar muestra. Definición. ¿No es cierto? Es como, oye, ¿qué va a salir el día del plebiscito de salida de la nueva constitución? Entonces, claro, no te preguntan a ti, le preguntan a la gente de Las Condes, ¿o no? No sé si hay alguien de Las Condes, pero bueno. Una muestra es un subconjunto conjunto, ¿ya? De una población. Oye, la otra vez me acordé de una conversación creo que tuve con ustedes, que cuando hablé del daltonismo, estoy casi seguro. ¿Cómo? Ah, que tenía un amigo que era daltónico, sí. Sí, que le decía márcate el de verde y no sabía quién era el de verde. Sí, que ya. Y yo dije que era una enfermedad que mayoritariamente se da en hombres. Y me dijeron, solo se da en hombres. Falso, se da en mujeres. Lo googleé. También se dan mujeres. En menor medida, sí, pero mayoritariamente en hombres, pero no descarta que también se dé en mujeres. Ya, para la gente que me miente. Una muestra es un subconjunto de una población seleccionada de acuerdo a algún método de muestreo. Método de muestreo. ¿Ya? Generalmente, N, la letra N, ¿ya? Denotará el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Y además, y X1, X, aquí vamos a ponerlo con mayúscula, X2, X3, X4, y así sucesivamente hasta Xn-1 y Xn, ¿ya? Son las observaciones de la muestra. ¿Ya? Entonces, acá hay algo que pasa como por debajo y desapercibido que es súper difícil, ¿ya? ¿Cómo seleccionar esa muestra de tamaño n? ¿Cómo saber que cuando uno le pregunta por teléfono a la gente de Las Condes si va a votar por una nueva constitución, ese resultado va a ser representativo o no?
¿ya? Existen algunas herramientas, pero son heurísticas. ¿Qué quiere decir heurísticas? Que no son verdades absolutas, ¿ya? Son herramientas que uno dice, ok, siempre se ha hecho así, sigamos repitiéndolo. ¿Por qué? Porque la cosa funciona bien. ¿Se ha probado de que en verdad ese es el mejor resultado posible? No, nadie lo ha probado. ¿Ya? Y no existe algún método para poder determinar que, no, esta es la mejor muestra posible que puedes sacar. No existe. ¿Ya? Así que generalmente se trabaja con heurística y es súper importante porque uno rabea harto cuando quiere sacar alguna muestra. No sabe si la muestra es adecuada, la mejor, quizá hay una peor, que esta muestra quizá no sea tan representativa. Nadie lo sabe. ¿Ya? Entonces, al obtener los n individuos, o muestras, ¿ya? Coma, debemos ahora registrar, ¿ya? Los valores que poseen ciertas variables de interés. Los valores que poseen ciertas variables de interés, ¿ya? O bien las características, ¿ya? Tú seleccionaste tu muestra, la gente de Las Condes, y ahora hay que sacar eh, qué cosas están midiendo de la gente de Las Condes, ¿ya? Puede ser su orientación política, su inclinación sobre la nueva constitución, su estatura, no sé, lo que vayas a medir de esa gente, ¿no? Entonces, ¿qué vas a medir? Puede ser un montón de cosas, y ese montón de cosas se agrupan en distintas escalas. Entonces, hay que saber distinguir esas escalas. Aquí aparecerán las famosas, aquí lo vamos a poner con color, escalas de medición. ¿Ya? Entonces, no son tantas, ¿ya? Y son bastante intuitivas, y me imagino que alguna vez escuchaste hablar de ellas, ¿o no? ¿O no te suenan las escalas de medición en estadística? ¿No? Ponte tú si yo te digo escala nominal. ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Y? ¿Tenían certamen en el colegio? ¡Qué rígido! Como coeficiente 20 certamen. Ya, ok. Entonces, ¿ahora no está pasando eso? ¿O sí? No. ¿Ya? ¿Qué son las escalas nominal? Son datos discretos, o sea que tú los puedes contar, ¿ya? Discretos es cuando, no sé, marca de teléfono móvil, Samsung, Xiaomi, Apple, LG, son unos pocos que yo los puedo contar, no hay una cantidad infinita de marcas de teléfono, ¿sí? No, hay como 20 a lo más, y acá en esta sala yo creo que a lo más 10, incluso menos, no sé, pero los puedo contar, ¿ya? Y la gracia es que estos datos discretos, ¿ya? Son cualidades, ¿ya? Entonces, las típicas.
Pongamos acá letra A. Color de cabello. ¿No es cierto? Puede haber un color de cabello negro, castaño, rubio, pelirrojo, etcétera, ¿no es cierto? Pero me imagino que no hay infinito, bueno, dependiendo de la tintura, pero naturalmente hay una cantidad como contable de cualidades de cabello, ¿no? Pero no es algo que yo pueda decir, ah, el cabello negro es más grande que el castaño. No, son cualidades, ¿o no? No las puedo, digamos, como trabajar como un valor numérico, sino que es algo, una cualidad, ¿sí? Que lo hace distinto de una muestra a otra, punto. Donde tú podrías ser el tipo de dieta. Vegetariano, vegano, celíaco, etcétera. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando yo saco muestras de este tipo, son nominales. Número 2. La escala ordinal. Ordinal. ¿Vamos muy rápido o no? ¿No? Ya, entonces vamos más rápido. Ya. Son datos discretos igual. También son datos discretos, pero que poseen un orden propio. ¿Ya? Ponte tú por acá, con los tipos de cabello o el tipo de dieta alimenticia. No existe un orden, no es como, ah, primero va el vegetariano, después el vegano y después el celíaco. No, no existe un orden. Primero el rubio, después el negro. No, 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 no hay un orden, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuándo hay un orden, digamos, como propio asociado a las cualitativas, a las variables cualitativas o a las cualidades? Ponte tú, cuando trabajamos con el nivel de satisfacción, nivel, ya sé por qué me quedo, nivel de satisfacción de algún servicio. Entonces, cuando tú, no sé, contratas algún servicio, tú podrías estar insatisfecho, podrías estar neutral, te dio lo mismo el servicio, cumplió nomás, o podrías decir, wow, estoy totalmente satisfecho de este servicio. ¿No es cierto? Es como la clase de matemáticas. Tú estás acá, wow, el profe satisfecho. ¿O no? ¿O no? Pobre que me pongan acá. No, mentira, ahí son libres de hacer lo que quieran. Sí, pero existe un orden que uno le pone como propio a la cualidad. ¿Sí? Uno le asigna que satisfecho es mejor que insatisfecho, ¿o no? ¿Sí? A no ser que contrate un servicio que yo quiera quedar insatisfecho. No sé, no sé qué tipo de servicio sería, pero bueno. O podría haber, no sé, las prioridades a considerar, ¿ya? En la redacción
de una nueva constitución. Ponte tú, uno le puede poner, puede encuestar a las personas de Las Condes, ¿no? Y esas personas te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Las prioridades para mí son esta y esta, pero tienen un orden para mí. Esta primero, esta segunda, esta tercero. Donde tú podrías ser, no sé, derechos de educación, derechos a la educación, o la protección de recursos naturales. O bien, no sé, la igualdad ante la ley. Igualdad. A ver, ¿está juzgando? Bueno, no me acuerdo. ¿Cuál era el hijo de un político que se mandó tremendo condoro, atropelló a alguien y salió? Sí, creo que era Larraín. Creo que era, no, nada que es Larraín. No, sí, a ese se lo mandaron precioso, como dice mi mamá, dice eso. No, se lo van a mandar precioso. Y yo, ¿qué? ¿Precioso? ¿Cómo? Preso, pues, obvio. Y también está la escala intervalar. ¿Ya? Acá son datos continuos, ¿ya? Que pertenecen a algún subconjunto real. Que pertenecen a algún subconjunto real. O sea, aquí recién estamos empezando a hablar de números, ¿o no? Ponte tú. Que yo tome una muestra de personas y les mida el nivel de colesterol en la sangre. Colesterol, ¿no es cierto? Eh, o ponte tú que tome los teléfonos de ustedes y vea el nivel, el tiempo de vida útil de la batería de un equipo celular, de vida útil de batería de un teléfono celular. ¿Ya? Entonces, hay distintos tipos de cosas que tú puedes medir desde o sacar desde una muestra, ¿no? Puedes sacar algo que sea una cualidad nominal, ordinal, o bien alguna variable que sea en escala intervalar. ¿Sí? Tú puedes medir lo que tú quieras. Depende de lo que vayas a hacer, ¿o no? ¿Sí? Hasta acá me imagino que no tenemos problema, ¿o no? Es bastante intuitivo y se entiende fácilmente, supongo yo, ¿o no? A no ser que te esté enredando con la gente de Las Condes. ¿Sí? ¿O no? ¿Mm? Ya. Oye, después van a escuchar esto, la gente de Las Condes me van a funar, pero bueno, no lo suben a redes sociales. ¿Ya? Ahora hay que empezar a trabajar con estos datos, porque los datos, y siempre porque tú en la pega me decían, los datos por sí solos no tienen valor. Uno les tiene que dar el valor, los tiene que procesar, ¿ya? Los tiene que trabajar. ¿De qué me sirve hacer una encuesta y tomar la encuesta y mostrarla así? A Pepito dijo que le gustaría una nueva constitución. Pepita dijo que no le gustaría una nueva constitución.
y Juanito y Juanita y Rogelio y Matías y tanto y tanto y tanto. No, pues, uno quiere una información que pueda extraer de esos datos, ¿o no? Entonces hay que procesar los datos, ¿ya? Entonces, procesamiento de los datos muestrales. De los datos muestrales. ¿Ya? Entonces, si los datos que hemos observado, los representamos por x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta xn, o sea, tenemos n datos, ¿ya? Entonces, usualmente, ¿ya? Estos datos se agrupan en las llamadas y famosas clases. En clases. ¿Ya? Con el fin de simplificar, el número de cálculos. Por ejemplo, yo ponte tú, cuando trabajaba en Walmart, ¿sí? ¿Ah? No, yo trabajaba en Walmart. Es que no, teníamos los datos de mayorista 10, líder, de toda la cadena de Walmart, todas. No, no trabajaba en líder, trabajaba en Walmart. O sea, sí, pues el pago decía Walmart Chile, ya. Pero otra cosa, independiente de dónde trabajé, el tema es que también es súper importante trabajar en clases. Ponte tú, en Walmart teníamos los datos de los clientes que ingresaban al supermercado y compraban, ¿ya? Y sacábamos el root y con el root podíamos sacar la edad de la persona, ¿ya? Entonces, lo agrupábamos en clases por grupo etario. La gente mayor a 60 años, la gente entre 40 y 50 y tanto, entre 30 y 40 y entre 20 y 30, ponte tú, que era la mayoría de los que compraban Walmart. Y veíamos a qué hora compraban. Ponte tú, la gente mayor solía comprar en la mañana y la gente entre 30 y 40 años solía comprar en la tarde. Y a medida que podíamos clasificarlos en clases, mandábamos ofertas a ciertas horas para las distintas clases que compraban a distintas horas. Por ejemplo, en la tarde, noche, después del horario laboral, tipo 5 o 6 de la tarde, estaban de oferta la cerveza y los pañales. Y no es mentira, ¿eh? En cambio, en la mañana estaban oferta las leches para adultos. Y así, si las cosas no se hacen al lote. ¿Ah? Por eso que... sí, pues, pero hay mucha gente que sí nos da el root. El tema es que de repente igual nos damos cuenta, aparece el root de una persona en Santiago y en Concepción. Y es porque, no sé, pues el hijo da el root de la mamá en Conce. Entonces sale tu mamá que está comprando en todo Chile. ¿Ya? Con el fin de simplificar los cálculos. Para esto se seleccionarán
ya se seleccionarán K clases. Oye, si ustedes vieran las cosas que hacíamos en Walmart, la clase A1, la clase A2, A3, hasta A sub K. De tal manera que cumplan las siguientes condiciones. Número 1. La clase AI sea no vacía. Y esto para todo I igual a 1, 2, hasta K. ¿Entienden cuando escribí eso o no? ¿Lo entienden o no? ¿No? Ya, te lo traduzco. ¿Ahí qué dice? Ya, ¿qué quiere decir eso? Ya, pero ¿qué quiere decir eso? Hay distinto vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber elementos en esa clase. Es como que yo diga, ya, voy a hacer los datos de Walmart y voy a hacer una clase para niños entre 0 y 1 año. ¿Tú creís que va a haber un niño de 0 y 1 año que vaya a comprar a Walmart? No. ¿O sí? No. Entonces, es ilógico y no tiene sentido crear una clase que no tenga elementos. ¿Ya? Entonces, que las clases no sean vacías. O sea, que tengan al menos un elemento. ¿Ya? Número 2. Que AI inter AJ sea vacío. AI inter AJ sea vacío y esto para todo I distinto de J. ¿Sabes interpretar esto o no? ¿Cómo? ¿Qué era esto y qué era esto? Ya lo vamos a poner acá como una pequeña nube. Literalmente eso, esa vueltita que parece U, es unión. Y esto es intersección. ¿Cómo? Entonces, ¿qué me interpretas tú de esto? ¿Cómo? Que no tengan que tener elementos en común. O sea, que las clases sean disjuntas. ¿Ya? Que no diga, no haya una clase, no sé, de personas de 30 a 70 años y la de 50 a 70 años. Que no se intercalen entre ellos. ¿Ya? Que las clases sean disjuntas. Entonces, las clases no, o mejor dicho, que las clases no tengan elementos en común. ¿Ya? Y número 3, que la unión de todas las clases es decir, la unión de todas las clases, ¿ya? Contenga a todos los datos que tú tienes. A todos los datos x1, x2 y así sucesivamente hasta el xn.
O sea, que todas las clases tengan al menos datos, ¿no? Y los tengan todos. Entonces aquí también viene un problema que pasa desapercibido y también no existe como una regla matemática que te diga, no, siempre hay que hacer esto, que es definir el número de clases. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Oye, ¿en cuántos grupos separo? No existe una regla como matemática que te diga, no, en este grupo de personas o en estos grupos tengo que separar para contabilizar de la mejor manera lo que tú quieres hacer. No, no existe. ¿Ya? También existen heurísticas. Entonces, para definir el número de clases a usar, ¿ya? Se suelen utilizar las siguientes, y acá muy entre comillas, reglas. ¿Ya? ¿Por qué entre comillas reglas? Porque la verdad no son tan reglas que digamos. Hay gente que ocupa una, hay gente que ocupa otra. ¿Y por qué ocupaste esta y no esta otra? Por mi experiencia, porque así veo mejor los datos, así me dan mejores resultados. No hay una verdad absoluta, ¿ya? Entonces existe la regla de Sturges o Sturges, bueno, lo dije igual, Sturges, y la regla de la raíz. ¿Las conocían? La regla de Sturges te dice que el número de clases tiene que ser igual a 1 más la parte entera de 3.3 veces el logaritmo en base 10 de la cantidad de datos que tú tienes. ¿Por qué? Nadie sabe. Pregúntale a Sturges. Y la regla de la raíz es tan difícil como la raíz de n. O sea, si por ejemplo yo tomo 100 datos, la regla de la raíz me dice, oye, sepáralo en 10 clases. En cambio, la regla de Sturges te dice, oye, sepáralo en 1 más 33,3 veces el logaritmo de base 10 de 10. O sea, la parte entera de 3, y eso es 3. O sea, 1 más 3, 4. Separarlo en 4 clases. ¿Se entiende, no? ¿O no? ¿O lo estoy diciendo muy rápido? Reemplacé, no, era n igual a 100, ¿o no? Entonces 6,6, 6 más 1, 7. Entonces, con n igual a 100, Sturges te dice, oye, sepáralo en 7 clases, y la regla de la raíz te dice, sepáralo en 10 clases. ¿A cuál le hago caso? Depende de lo que quieras hacer. Yo, ponte tú, lo que hago es probar con uno, probar con el otro y ver dónde tengo mejores resultados. Punto. ¿Ya? Pero si hay alguna verdad absoluta, no, no la hay. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Entonces, habiendo definido o mejor dicho, habiendo particionado los datos, o sea que lo hemos literalmente separado en clases, los datos, coma, se definen las siguientes cantidades. Siguientes cantidades. Entonces vamos a poner acá, definición.
10, 20, ya. Dadas las clases, A1, A2, hasta A sub K, en las que se agrupan los datos x1, x2, hasta xn, se definen dos puntos, letra A. El numerito n sub i. ¿Qué es esto? También es conocido como la frecuencia absoluta de la clase AI. ¿Te suena eso o no? ¿Y qué era la frecuencia absoluta de la clase AI? ¿Qué crees tú que va a ser? ¿El número de qué? Número de observaciones que hay en la clase AI. Que hay en la clase AI. O sea, si por ejemplo yo defino la clase de 60 a 70 años, es literalmente ver cuántas personas, ¿no es cierto?, hay entre 60 a 70 años que me hayan comprado un Walmart. ¿Sí? Contar, literalmente. Letra B. El F sub I. ¿Te suena ese o no? ¿O no? ¿No? ¿Qué era? Frecuencia relativa. ¿Viste? Si tu profe de estadística se puso tanto empeño en enseñarte esto, obviamente te tienes que acordar, ¿o no? ¿O no? Frecuencia relativa de la clase AI. Entonces, ¿qué va a ser esto? Va a ser, se va a calcular como NI dividido en N. Y va a ser la proporción de observaciones de la clase AI. ¿Sí? Hay veces, aquí voy a poner una pequeña observación. Hay veces que como esto es una proporción, se suele entregar la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Por ejemplo, que, no sé, entre 30 y 40 años compra un 30% de la gente, ¿ya? Que eso se traduce en un 0.3. O sea que la cantidad de esa clase dividido en el total de personas que compran, no sé, digamos 15 millones, ¿sí? Es 0,3. ¿Y cuánto es la cantidad de personas que hay en esa clase? 15 por 0,3. ¿Y cuánto es eso? 4,5. ¿O no? ¿No? Pues sí. ¿O no? Bueno, será. ¿O no? ¿No es 4,5? Véanlo, piénsenlo. ¿O sí? 4,5. ¿O no? ¿Sí? ¿0,3 por 15? ¿4,5 qué? Ah, confías en mí, malo está. ¿Ya? Observación. Hay veces que se entrega la frecuencia, y aquí lo voy a poner con color, la frecuencia. No. ¿Qué borré ahí? Ahí sí.
la frecuencia relativa porcentual, que es literalmente el NI sobre N multiplicado por un 100%. ¿Ya? No hay ninguna ciencia detrás. Observaciones. En la escala nominal, ¿ya? Esta sería la observación número 1. En la escala nominal, solo se pueden usar estas frecuencias. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando en la escala nominal, trabajas con cualidades. No puedes más que contar cuántas veces aparece esa cualidad. Nada más que eso, porque no puedes sacar el promedio de, no sé, rubio con castaño. No existe eso. Solamente cuentas la cantidad de veces que aparece la gente rubia, la cantidad de veces que aparece la gente castaña o la cantidad de veces que aparece la gente, no sé, pelirroja, de color negro. ¿No? No puedes sacar el promedio de castaño, negro y pelirrojo. No existe eso, no tiene sentido. Esa es la observación número 1. Número 2. La sumatoria desde i igual a 1 hasta k de los ni, ¿cuánto da? O sea, si yo sumo n1 más n2 más n3 hasta nk, no, pues, ¿cuánto da eso? ¿Qué es n1? ¿Qué es n1? Dicho con tus propias palabras. ¿Cómo? Ya, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El número de observaciones que hay en la clase? No hay, sino que a 1, en la primera clase. ¿Qué es n2? Y si lo sumo con el A3 y después con el N4, N5 hasta el NK, ¿qué obtengo si sumo todo? La muestra total, la cantidad de muestra total, o sea, N. ¿O no? Sí, pues, ¿no? N. Porque allí habíamos dicho que teníamos N muestras y de esas N muestras los separábamos en K clases. ¿Sí? Número 3. ¿Qué ocurre si tú sumas los FI? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Toda su clase o toda la muestra? Ya, o sea, N1 sobre N, N2 sobre N, más N3 sobre N, más NK sobre N. Factor común de todo esto, 1 sobre N. N1 más N2 más hasta NK. ¿Y cuánto daba N1 más N2 hasta NK? N. Y está dividido en N. ¿Y cuánto da esto? 1.
¿O no? En octavo, cacha, mira, y ahora se repite en la universidad. ¿Profe cuánto? Ivonne. Ah, Ivonne. Esta clase va dedicada a la profe Ivonne de Punta Arenas. Pobrecita. Mándale este extracto. Profe Ivonne, la Gabriela la quiere. ¿O no? Está todo grabado. Observación. No, nada que ver, perdón, nada, me enredé. Ya, entonces, ¿qué letra vamos? A, B, C, C, N mayúscula, sub I. ¿Qué va a ser esto? Es la sumatoria de los NJ con J más chiquitito que I. ¿Qué va a hacer esto? Sumar el N1, el N2, el N3 hasta NI. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Es la frecuencia acumulada hasta la clase I. ¿Ya? O sea, lo que se va acumulando de cantidad de datos hasta llegar a la clase I. Después vendría la clase I más 1, que tendría más datos. La clase I más 2, que vendría más datos. Pero si quiero contar solamente cuántos elementos hay hasta la clase I, ese sería el N mayúscula I. De manera similar, está el FI mayúscula. ¿Y qué crees que va a ser eso? ¿La sumatoria de qué cosa? De todas las frecuencias relativas hasta la clase I. O sea, F1 más F2 más F3 hasta FI. Y en este caso, esto es la frecuencia relativa acumulada hasta la clase I. Hasta la clase I. ¿Ya? Entonces, observación. No, lo vamos a poner con color rojo. Observación. Como acá vamos sumando hasta la clase I, ¿no es cierto? Es porque le estamos dando un orden a las clases. ¿Ya? Una clase va primero que la otra. Entonces, ¿qué necesito de los datos? ¿Que sean nominales o que sean ordinales? Que las pueda ordenar, o sea, sean ordinales. Si no, no puedo poner una clase primero, una clase segundo, una clase tercero, ¿o no? Hay que ordenarlos. Entonces, esta C y D, que es la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, solamente se van a poder aplicar para datos ordinales en adelante. ¿Ya? Entonces, estas últimas frecuencias se pueden usar a partir de la escala ordinal. De la escala ordinal. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Porque es práctico
dejar los datos en clases. Es mucho más representativo como a modo general. La gente mayor de 60 años, de 60 a 70 años, la gente de 30 y 40 años. Pero ¿qué pasa con los datos? Pierden su individualidad, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tú participas en la encuesta de la gente de Las Condes, ¿ya? Tú vives allá en Las Condes y te preguntan, oye, ¿tú quieres una nueva constitución? Tú dices, sí, ya, ok. Pasaste dentro de la clase de la gente que dijo sí en el grupo de Las Condes. Y si te llamabas Pepito, Pepita y votaste que sí, no le importa a nadie. Solo le votó, sumaste un voto sí a la encuesta total. Ahora que Pepito, Pepita lo haya dicho, me importa un comino. Pierde su individualidad los datos, ¿ya? Pierden bueno, ¿quién lo dijo? ¿Qué individuo lo dijo? ¿Ya? Entonces, al agrupar, ¿se lee bien ahí o no? No. Al agrupar los datos en clases, ellos pierden su individualidad. Pierden su individualidad. ¿Ya? Y todos los datos de una misma clase ¿ya? De una misma clase se consideran equivalentes. O sea, si tú vives en Las Condes y contestaste que sí, no le importa a nadie que tú estudiaste sociología, tienes años de estudio en políticas públicas, que sabes derecho constitucional, votaste que sí. Y eres equivalente a la persona que no sabe nada, pero que también votó que sí. ¿Sí? Pierdes la individualidad. Lo mismo que, no sé, pues, bueno, se entiende la idea, supongo, ¿no? Ya, ¿para qué darle más vueltas? Y la gente de Las Condes tiene que tener la oreja roja, ¿ya? Y todos los datos de una misma clase se consideran equivalentes. Coma, siendo caracterizados, ¿ya? Por una famosa marca de clase, ¿ya? Típicamente, la marca de clase es el punto central de la clase. ¿Ya? Entonces, tu, 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 tu. Ya con los datos agrupados, se procede a presentarlos. A presentarlos. Y hay muchas formas de presentarlos. Pero la idea es que siempre sea en una forma útil. ¿Ya? Para visualizar su comportamiento. Visualizar su comportamiento. ¿Ya? Para esto se distinguen tres formas. Tres formas. Está la forma tabular,
en tablas. Está la forma gráfica, que es literalmente un gráfico, y está la forma numérica, que es con números. El mismo nombre lo va diciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver en lo que queda de hora, en lo que queda de minutos, la forma tabular, y vamos a ver si alcanzamos a ver un poquito de la forma gráfica, ¿ya? La forma tabular. Forma tabular. Entonces, y acá, gracias a Dios, tengo esta herramienta llamada, ¿cómo le llamo? Rayita rectilínea. ¿Se alcanza a leer? ¿Alcanzaron a copiar lo que está arriba o no? ¿No? Ah, mala suerte. Entonces acá vamos a anotar las clases. Acá la marca de clase. El NI. El FI. El N mayúscula I. Y el F, hagámoslo con más espacio. F mayúscula I. Entonces, ¿sí te acuerdas o no? ¿Escuchó, profe Ivonne? ¿Ivonne era? Oh. ¿Qué opinan? Ponte tú, si a mí me llegasen a confundir así, yo me enojo. Ahora, pues. Lo mismo le dijiste a la profe Ivonne. ¿No? Yo tampoco me despedí de los... O sea, les dije chao, los vimos y me fui. Dame un segundo para terminar esta tabla. Control Z. Y ponemos esta línea acá. Oh. Ya, muy bien. Ya, ahora sí. Ya, entonces, tú tienes distintas clases. La clase A1, A2, A3, y así sucesivamente, ¿no es cierto? La clase AI, y sucesivamente hasta la última clase, que va a ser la clase AK. ¿Alcanzan ya copiaron ahí arriba o no? ¿Sí? Ah, ya, entonces podemos rellenar la tabla con tranquilidad. ¿Ya? Entonces acá va a haber una cantidad de elementos N1, por acá N2, N3, por acá NI y por acá NK. La frecuencia relativa era el NI o el N1 en este caso sobre N. Acá sería N2 sobre N, N3 sobre N. En general sería NI sobre N. Y en el último caso sería NK sobre N. ¿No es cierto? Acá, este número NI mayúscula, ¿quién es? Es la frecuencia absoluta acumulada. O sea, hasta acá, hasta la clase A1, ¿cuántos se acumulan? Solamente N1. Hasta la clase A2, ¿cuántos se acumulan? Bueno, N1 más N2. Acá, N1 más N2 más N3. Y así sucesivamente. No va a dar 1. ¿Cuánto va a dar esta casa? ¿Cuánto va a dar? El último, N. Acá, la frecuencia relativa, ahí sí.
es N1 sobre N, acá sería N1 sobre N más N2 sobre N, acá sería N1 sobre N más N2 sobre N más N3 sobre N, y así sucesivamente hasta que dé 1. ¿Ya? Y ahora vamos a cerrar la tablita. La gente de... ¿Quién es de mi paralelo? Claro, obvio que puede salir. Claro, no hay ningún problema. Te está esperando el otro profe. Ya. ¿Por qué escriben así? Sí. ¿Ya? La siguiente clase, examen de taller. Ahí le conversamos el tema del examen, ¿ya? Aquí hay gente que los va a representar justamente, así que ahí podemos conversar y le aviso qué onda. ¿Por qué hasta en el chat se queja? Mira, bueno, pero ¿quieren llorar con otro arquitecto o quieren pasarla bien en un control conmigo? Ya, bueno, de ahí lo vemos, tranqui. Voy a dejar de grabar.